Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este curso que repetimos respecto a la edición del año pasado con alguna variación tanto en contenidos como en ponentes, pero siguiendo o intentando al menos dar una mirada a lo que es la calidad visual en cirugía refractiva de cristalino. Disfrutamos de grandes ponentes. Bueno, lo primero disfruto de la compañía moderando esta sesión del doctor Salgado y el doctor Castillo. Para empezar, el doctor Palomino, que estaba ya inquieto. Doctor Palomino, salte usted. Nos va a hablar sobre cómo cualificar la calidad visual en cirugía refractiva. Vamos a explicar unos conceptos básicos porque he visto que tengo aquí grandes amigos y hay hasta expertos en cirugía plástica y de órbita, pues para que todos más o menos lo entendamos bien. PSF y MTF son descriptores de calidad que se calculan a partir de frente de ondas aberrado. Para calcular las aberraciones usamos aberrómetros ópticos como Harman-Sack tipo, doble paso de OCAS y el ray tracing y el trazado de rayos. El OCAS es un sistema de doble paso para medir la dispersión intraocular, así como la PSF y la MTF, y se puede determinar también con él el scattering y la función del tiempo de ruptura lagrimal, así como otro nuevo parámetro que está diseñado por el doctor Zaldívar para medir la calidad lagrimal. Tenemos el gran orgullo de que es un aparato diseñado íntegramente en España por la empresa Visometrics, en Tarrasa, por el doctor Jaume Pujol. Vamos a medir, como decíamos, el Point Spread Function, el MTF y también la dispersión de la luz. La MTF evalúa la relación entre el contraste de la imagen formada y el original del objeto, lo cual significa que a mayor frecuencia espacial, en ciclos por grado, menor MTF y menor calidad visual. La MTF es una función que permite evaluar el grado de detalle del sistema óptico. Si el contraste de la imagen y del objeto son iguales, la MTF se normaliza a 1 y la frecuencia espacial a 0. Es decir, que el objeto observado no tiene ni franjas ni variaciones de intensidad. Varía con el tamaño pupilar, con lo cual se debe en los estudios estandarizar ese tamaño pupilar. La PSF nos habla de la distribución de intensidad desde la imagen, una fuente luminosa puntual, tras pasar por un sistema óptico. A mayor ángulo en arcos por minuto hay menor intensidad. Y la dispersión de la luz corresponde a la difusión cuando se atraviesa un sistema óptico. Digamos que el OSI por encima de 2,5 ya es un scattering importante, aunque se consideren cifras más pequeñas. Tengamos en cuenta que además cuando se intentó medir el scattering para así decir si una catarata estaba lista para intervenir o no, hay otras cosas que juegan con el scattering, como puede ser, y de forma más importante y además antes que el cristalino, la superficie ocular. Se puede presentar también en 3D con esas imágenes que podéis ver ahí. Y si nosotros comparamos el doble paso con el Harman-Sack, vemos que un paciente sin patología ni cirugía ocular, la MTF del OCAS y del Harman-Sack son iguales. Pero en cambio, si el paciente tiene, aunque sea joven, una lente intraocular y sin patología, la MTF del Harman-Sack está sobreestimada y si además es mayor y con cataratas, todavía se sobreestima mucho más. Nuestro estudio, visto todo lo que hemos visto, es un estudio en el que analizamos miopes entre 4,75 y 10 dioptrías con agudeza visual con corrección mayor de 0,8 con los criterios de selección normales pre-cirugía refractiva corneal y para lentes epicapsulares. Vamos a usar láser Steamer MEL 90, vamos a usar IFS Intralace, la Star ICL Aquaport y vamos a hacer en todas las PRKs, en todas las cirugías de superficie, vamos a usar, aunque sea de 2 dioptrías, PRK después de la cirugía. El grupo LASIK son pacientes entre menos 4,75 y menos 9 dioptrías. El grupo control, sin ninguna cirugía, son pacientes con cristalino transparente y entre menos 4,75 y 10 dioptrías. El grupo PRK son pacientes entre menos 4,75 y menos 8,5 y el grupo ICL son pacientes entre 4,75 y 10 dioptrías. Los procedimientos son
los que hemos dicho, excluyendo patologías oculares que pudieran afectar a la transparencia de medios. La muestra fue de miopes nada más y 20 ojos por grupo. Se realizan medidas con OCAS 6 meses después de la cirugía, analizando todos los parámetros que ya hemos descrito, y hacemos análisis estadístico para evaluar la calidad óptica tras los procedimientos. El grupo control en la tabla resumen es el mejor de todos, como es lógico, los descriptores de calidad visual, seguido de los pacientes con lentes epicapsulares, del LASIK y de los pacientes con cirugía de superficie. No hay diferencias estadísticamente significativas entre el control y los pacientes con lentes epicapsulares en términos de scattering, pero sí lo hay entre este grupo y los otros grupos tratados con láser excimer. La PSF es mejor en el grupo control que en el grupo de LASIK y PRK, con una P menor de 0.05, y en el grupo ICL es mejor que LASIK y PRK, también según Bonferroni, con una numeración estadísticamente significativa. En las comparaciones múltiples control versus ICL no es significativo, como no lo es tampoco entre las cirugías realizadas con excimer tanto en superficie como con flap. No hay diferencias estadísticamente significativas entre el control y el ICL, y sí las hay entre las lentes epicapsulares y los grupos de PRK y LASIK con una P menor de 0.01. ¿Por qué el implante afecta a la calidad visual? Bueno, pues por las aberraciones producidas por la incisión, descentramientos o giros, aberraciones de la propia lente intraocular y por la transmitancia a la luz que el polímero de colágeno nos va a dar. ¿Por qué al intervenir el láser excimer se afecta la calidad visual? Porque durante el proceso de cicatrización la conformación natural de la matriz extracelular se altera y aparecen cambios en la densidad celular asociados a la producción de componentes de la desorganización de dicha matriz. El resultado final es una disminución de transparencia a la postre. Y concluimos diciendo que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el grupo control y el grupo de lentes epicapsulares en todos los descriptores de calidad óptica medidos en este estudio, MTF, PSF y scattering. Sin embargo, sí existe entre los grupos de ICL y los grupos donde se ha realizado cirugía refractiva corneal. Respectivamente, entre procedimientos quirúrgicos corneales tampoco hay diferencias significativas. Cualquier intervención quirúrgica con fines refractivos va a afectar de alguna forma a la calidad visual y queda demostrado que el implante de una ICL respecto a una cirugía con láser excimer para una miopía es estadísticamente mejor en términos de calidad visual para nuestros pacientes. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, Alfredo? Sí, José. Bueno, yo quería preguntar eso. El OCAS es un aparato con una gran utilidad sobre todo eso, porque nos puede medir de una forma objetiva la PSF, ¿no? Es importante, ¿no? Un descriptor de calidad visual importante. Yo quería preguntarte, bueno, acerca de lo del trabajo que has presentado, está correcto y está muy bien, y la única cosa es que con el ojo seco, si nos puedes comentar algo que tú trabajas mucho en el tema de ojo seco y estás haciendo cosas, ¿qué utilidad tiene ahora el OCAS o cómo lo ves dentro de las otras pruebas de sequedad ocular? Hombre, pues yo diría que no es una prueba indispensable para el diagnóstico ni para el tratamiento del ojo seco, pero sí, si lo tenemos, pues es una forma de estandarizar el BUT en el tiempo. Quiero decir, si nosotros el tiempo de ruptura lagrimal lo hacemos con el OCAS, vamos a saber exactamente en qué segundo y de qué manera y con qué rapidez va disminuyendo, va rompiéndose la lágrima y va a afectar a la calidad visual viendo la cantidad de scattering que nos va a producir. Bueno, pues es tener de forma clara algo que se puede repetir en cada uno de los pacientes que tengamos. Solo un comentario. De facto, como ha dicho Castillo, la calidad de la lágrima influye muchísimo en el resultado del OCAS. Nosotros también estudiamos un grupo de pacientes con lentes históricas y los cuales tenían problemas con las lágrimas, los resultados fueron mucho peores que los otros.
Pero yo creo que, fíjate, es anterior el problema, porque las personas que tienen ojo seco no solamente influyen en el resultado, sino también influyen en las mediciones. Es decir, el ojo seco nos puede confundir tremendamente, y más en las lentes tóricas, en las mediciones preoperatorias. De forma manera que nunca se debe operar un ojo con DED, un ojo con problemas lagrimales, no se debe operar hasta que tengamos solucionado previamente ese problema, por el resultado a posteriori y por las medidas anteriores. Buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de participar en este curso. Vamos a repasar algunos conceptos sobre optimización de constantes. En primer lugar, decir que si tenemos errores aleatorios, como los de esta diana que recordamos de las clases de estadística, ahí lo que tenemos que hacer es mejorar los aparatos, la técnica. Cuando tenemos un error sistemático es cuando entran en juego las constantes. Es decir, si todos los pacientes nos quedan en +1, queremos centrarlo en la metropía. Ahí entran en juego las constantes. ¿Y por qué en el año 2017 tenemos que andar ajustando constantes? Porque el cálculo exacto todavía, aunque es lo ideal, no es lo que tenemos en la práctica diaria, ya que tenemos en la cirugía variaciones de entorno óptico, no conocemos exactamente las propiedades ópticas de cada lente y además, sobre todo, no sabemos dónde va a quedar esa lente dentro del ojo. Con lo cual, trabajamos con la aproximación paraxial, que es el método que actualmente con más frecuencia empleamos y que precisa de ajuste de constantes. La óptica paraxial, que dicho así suena un poco rara, viene de cuando Gauss decidió que era muy difícil calcular cómo funcionaban todos los rayos y decidió simplificar en un solo rayo que iba paralelo al eje axial y que es el que solemos ver en los esquemas de óptica. De ahí se deriva la fórmula de emergencia, en la que se basan las fórmulas más habituales, y tiene la debilidad de que precisamos saber la posición efectiva de la lente. Esta posición efectiva de la lente, que es donde la lente queda dentro del ojo y ejerce su acción óptica, se determinó de manera fija en las primeras fórmulas, luego se ajustaba según la longitud del ojo, porque se vio que quedaba en posiciones diferentes. En las fórmulas actuales de tercera generación, más frecuentemente usadas, ya se emplean las constantes para, según el error del modelo teórico, poder ajustar la predicción futura en base a los errores pasados. E incluso las fórmulas de cuarta generación, como pueden ser fórmulas como la de Olsen, que incluye ray tracing, se sigue usando constantes, la constante C. Con lo cual vemos que hay un salto de los modelos teóricos a los modelos teóricos con regresión, a través de las constantes. Estas constantes que nos suenan, la ACD de Hofer, el Sargent Factor de Holliday, la A de SRKT, la A0 de Huygens, vemos que algunas tienen un correlato anatómico, otras son simplemente ajustes estadísticos, y una muy interesante que voy a detallar un poco más es la constante C de Olsen, que tiene en cuenta el grosor del cristalino para situar la posición de la lente. Es decir, que tiene en cuenta, mediante los aparatos más nuevos que pueden medir el grosor de cristalino, dónde va a quedar la lente no respecto a la cámara anterior, sino respecto al segmento anterior, que probablemente sea más acertado, como demuestra este estudio, entre la posición predicha y la observada tras la cirugía. Hay que decir que este artículo es suyo, pero bueno, sí que se demuestra que funciona mejor que el resto de fórmulas y sobre todo, como es una constante que depende más de la anatomía exacta del ojo que de la lente, necesitamos muchos menos ojos para optimizar esta constante. Con lo cual yo creo que es una constante interesante. Quizás la pega es que es un software de pago y que solo está en algunos aparatos con licencia. La justificación de la optimización de las constantes os la quiero poner con un ejemplo. La MA60MA es una lente de Alcon, una lente meniscada. Eso significa que tiene dos superficies, una convexa y otra cóncava, y según cómo las combinemos puede dar una potencia positiva total o una negativa. Pero la casa nos ofrecía una misma constante para todas las morfologías de lente. Huygens, voy a atribuir a cada uno sus méritos, determinó que según la geometría de la lente no era lógico que se comportara de la misma manera y que los planos principales, es decir, donde esta lente ejerce en un modelo paraxial su potencia óptica, debía de estar situado de una manera diferente según la potencia de la lente. Este desarrollo teórico concluía que se necesitaban constantes diferentes para cada lente. Unos meses más tarde, su grupo publicaba resultados clínicos en los que se veía efectivamente que estas lentes de baja potencia, positivas en verde, negativas en rojo, funcionaban mucho mejor cuando ajustábamos constantes. Aquí tenéis las constantes para las positivas y para las negativas, veis que son muy diferentes y que además tienen poco que ver con la propuesta del fabricante. De esta manera se mejoró mucho la predicción de potencia de lente y se eliminaron sus presas refractivas en miopes magnos.
No es para casos individuales. Alguien pues, ha publicado cómo optimizar la constante de un ojo para operar el segundo ojo y se ha visto que el error aleatorio se mantiene. Es mucho mejor ajustar según el defecto refractivo que te ha quedado el primer ojo, con otras consideraciones en la cabeza, que ajustar para casos individuales. Lo que sí es más lógico es hacer optimización colectiva. Aquí tenemos un estudio de 8.000 ojos, 27 cirujanos ingleses, y vemos que las constantes más o menos son similares. ¿De dónde surgen discrepancias, como por ejemplo este cirujano? Pues probablemente de la fórmula que usa o, sobre todo, de quién gradúa al paciente, ya que en los métodos ponía que un 50% eran graduados por ópticos de su comunidad, y en base a eso es en base a lo que optimizan las constantes. Contras de la optimización colectiva, que varía según la anatomía ocular. En el ULIF, por ejemplo, que es una base de datos de constantes, podéis ver para la WF de Alcon que hay un grupo de pacientes japoneses y otro indios que las constantes son diferentes, lo cual se justifica por la diferente morfología ocular según ciertas razas. Y otros problemas que nos podemos encontrar es que tomemos constantes de alguien que ha usado otra combinación de biometría o otro modo de refracción. Según este estudio de Norby, de hecho, el tema de la refracción posoperatoria es importante, ya que es el segundo factor de error en biometría después de la posición efectiva de la lente. Como ejemplo práctico, ya que esto es un curso, os quiero contar la experiencia de nuestro grupo con Fine Vision, con la POZ-F. Teníamos unas constantes de partida para esta lente que ya conocíamos la óptica, pero venía en una nueva plataforma de WC. Y estas constantes las sacan la casa generalmente de unos postulados teóricos de Holliday, de una fórmula de divergencia invertida. Entonces, bueno, nosotros fuimos a la página web, vimos las constantes para esta lente, vimos que eran diferentes que las que habíamos usado hasta ese momento para la Fine Vision Micro, y hablando con el fabricante nos decían que, bueno, que la plataforma es diferente y merecía ese cambio de constantes. Sin embargo, vimos que en ULIF alguien ya había optimizado las constantes, y como ahora Internet nos da mucho poder, pues vimos quién era, hablamos con él, y nos dijo que efectivamente su optimización se correspondía a la lente micro, es decir, que no eran en principio constantes válidas. Con lo cual nos enfrentamos a una lente nueva y tenemos unas constantes del fabricante diferentes a las que nos habían dado hasta ahora y que encima se alejan de las constantes del ULIF. Y es cirugía premium en la que estas diferencias importan. Con lo cual, operamos los primeros ojos con las constantes que tenemos y rápidamente, en cuanto tenemos un mínimo set de ojos válidos para optimización, es decir, operados por el mismo cirujano, misma incisión y con un seguimiento completo, ya sabéis que se recomiendan por lo menos 25, pues, y con la ayuda de compañeros, que meter estos datos tiene tela luego en el Ion Master, porque tiene que ser todo en el mismo aparato, en el que hagas la biometría, en el que hagas la optimización posoperatoria. Vimos que las constantes efectivamente variaban. Eso contrastaba con nuestra experiencia de que los tirábamos al primer target miópico y nos quedaban hemétropes, lo cual pues, nos deja muy satisfechos, pero no estamos haciendo una biometría exacta. Efectivamente, la constante optimizada nos daba 119.21, que como veis dista de la que nos proponía el fabricante originalmente. ¿Esto en qué se puede traducir? Pues en un ojo corto, como veis, en una diferencia de predicción de media dioptría, en un ojo medio de 0,30, que a mí me parece que es importante en biometría premium, y en ojo largo pues ya menos porque la potencia de lente es menor y la propagación de errores es menor. Como conclusiones, pues para los errores sistemáticos tener en la cabeza optimizar las constantes y pues que no tenga los medios o el tiempo, recurrir a las bases de datos, ya que hemos visto que la colaboración en este sentido funciona. Muchas gracias. José. En primer lugar, en buena hora la presentación me parece muy sencilla y muy bien presentada. Es un punto muy importante. Nosotros muchas veces no pensamos en la constante, pensamos solamente cuál es la fórmula a utilizar. Yo, por ejemplo, utilizo de un punto de vista práctico, tengo el Star, utilizo la SRKT, el IGIS y el Olsen, y hago la media y utilizo la media para la mayoría de los casos. Pero utilizando sea cual fuera la fórmula, si nosotros olvidamos la constante, todo va por agua, todo todo se puede despechar, ¿no? Es importante. Eso depende de lo que introducimos en el aparato, es muy importante. Vale. Yo quería comentarte, me ha gustado mucho la presentación y es lo que teníamos que hacer, es decir, que no hacemos, es decir, lo que has hecho en el caso práctico, es decir, optimizar la constante, lo que lo hacemos de manera casera, pues haciendo el target a miope o un poquito hipermétrope según la constante. Entonces, a mí lo que me llama la atención es cuando muchas veces se habla de la fórmula de la HIGIS. La HIGIS yo creo que
tiene muy poca utilidad, porque yo no sé cómo poder optimizar esas constantes. Es decir, siempre veo, cuando acaban 0,401, ya sabes que esa constante de Huygens no es válida. Entonces, a mí, cuando hablo, la gente habla, la fórmula Huygens es una buena predictibilidad y tal. Yo no sé cómo puedes utilizar esa fórmula si después no está optimizada. Es decir, que a mí es una de las cosas que más me llaman la atención cuando ves presentaciones, cuando ves tal. Yo creo que en la vida real muy poca gente utiliza Huygens o muy poca gente la utiliza como se debe de utilizar. Esa es una crítica de la fórmula, ¿no? En realidad, si me permites un comentario sobre Huygens, es una fórmula muy interesante, pero que tiene una complicación. En realidad es muy sencilla, está publicada y se puede programar en un Excel, porque no es una fórmula oculta. La posición de la lente no la determina por la keratometría, sino por longitud axial y amplitud de cámara anterior multiplicada por ese factor de 0,4 y 0,1, salvo que lo optimices, y además una constante A0 que funciona igual que la constante de A de SRKT. El problema es que para ser mejor que SRKT necesitas optimizar las otras dos para hacer una fórmula multivariable de regresión y en vez de regresión por un factor hacerlo por 3. Y eso sí que hay que mandarle más de 200 casos al doctor Hill, al doctor Huygens y que te lo haga, ¿no? O tener un estadístico a tu servicio, cosa que pues, Blendstar, Ion Master, etcétera, no te lo hacen, ¿no? Solo te hacen la A0. Por eso no se le saca todo el jugo que se le podría sacar. A continuación, el doctor Ruiz Mesa nos va a hablar, en vez del doctor Luis Escaf, de un tema muy interesante que es la importancia del ángulo alfa en la cirugía de cataratas actual. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Efectivamente, la importancia del ángulo alfa en cirugía con lente de alta generación. Tenemos que recordar un poquito para situarnos y ponernos en el campo que vamos a hablar, la diferencia, los diferentes ejes visuales y los diferentes ángulos de los cuales tenemos que partir. El eje pupilar, tenemos que recordar, señalado con una línea roja, es la línea perpendicular que va a la superficie corneal y que pasa por el centro de la pupila. Lo encontramos después con el eje visual, representado en una línea verde, como la unión de la fóvea al punto de fijación. Y por último, en una línea azul, nos quiere representar el eje óptico, que es la línea que une los centros de curvatura de la córnea y el cristalino en el centro del limbo corneal. Sabemos el ángulo capa, muy tarareado, sobre todo demasiado o muy amigable con el tema de la cirugía refractiva ablacional, que es el ángulo que existe entre el eje pupilar y en el eje visual, donde centramos esta presentación en el ángulo alfa, que estamos hablando del ángulo que se va a quedar entre el eje óptico y el eje visual. Es decir, el ángulo que va a marcar dónde va a quedar la lente una vez que esté introducida después de la emulsificación del cristalino. Hay muchísimos estudios sobre el ángulo capa, ya lo sabemos y ya hemos dicho que está muy rayado el tema quizás acerca del ángulo capa, la ablación, descentramiento, ¿no?, en función del paciente si hipermétrope, pero en el ángulo alfa no hay verdaderamente nada o muy poco publicado y creo que es bastante importante añadirlo. El ángulo alfa sabemos que de forma natural tiene un pequeño descentramiento de 0,6 micras temporal respecto al eje visual y de 0,3 respecto al centro pupilar. Hoy en día el centrado en una lente de alta tecnología es perfectamente crítico, fundamental para el desarrollo de la funcionalidad de esa lente. Si hay un pequeño descentramiento en la lente multifocal nos va a producir que el paciente pueda ver a nivel de los anillos de difracción y no por el centro de la lente y va a caer en la función visual postoperatoria produciendo una difracción que no es lo que queremos nosotros a la hora de implantar este tipo de lentes. Vemos, por ejemplo, aquí la diferencia que podemos encontrar. Si la lente premium, la lente de alta tecnología, tiene un buen centrado, como en la imagen de la izquierda, entonces veremos que el eje visual pasa por el área central de la lente. En cambio, si nos encontramos un ángulo alfa grande, hace que el eje visual pase por el anillo de la lente y nos va a producir una dispersión de la luz y, por tanto, una serie de bajadas de la calidad de la visión. No estamos hablando solamente de lente multifocal, estamos hablando de lentes tóricas. Un mal alineamiento en la lente tórica, ya no está hablando de rotación, nos va a producir una menor calidad visual. Aquí podemos ver la generación de aberraciones de alto orden. No solamente, aquí vemos un ejemplo de una lente tórica centrada, pero no solamente estamos hablando de que pueda rotar un poco en el eje del astigmatismo y el astigmatismo que pueda inducir, sino que haya un descentramiento a nivel diagonal, un descentramiento a nivel horizontal o a nivel vertical. Eso se va a traducir en un aumento de las aberraciones de alto orden, con lo cual un descontento del paciente y obviamente un descontento por nuestra parte. ¿Cómo trabajamos, cómo medimos nosotros el ángulo alfa? Utilizando ese dispositivo que es el iTrace. El iTrace, para los que no conozcáis, es un aberrómetro por frente de ondas, trabaja por ray tracing, a la vez topógrafo, a la vez autorrefractómetro, queratómetro y pupilómetro. Trabaja con 256 haces de una forma secuencial que se envían de una forma consecutiva, detecta cada rayo donde impacta y calcula la refracción, así como las aberraciones. ¿Qué podemos evaluar con este dispositivo? La totalidad de aberraciones, separándolas de córnea y cristalino, cosa muy importante a la hora de tender tanto a diagnosticar como a evaluar posoperatoriamente dónde viene el problema de la calidad de visión del paciente,
Nos hace un diagnóstico exacto del síndrome de disfunción del cristalino, nos planifica la implantación de la lente tórica y la evalúa posteriormente si vamos a encontrar un buen resultado cuando hagamos o no una rotación, nos va a hacer una evaluación postoperatoria del procedimiento y obviamente nos va a medir el alineamiento óptico, que es lo que se basa en la charla que hoy día. Vemos exactamente una imagen que eye-trace nos ofrece, donde se distingue perfectamente el eje pupilar, el eje visual y el eje óptico. El ángulo kappa, como bien sabemos, hemos dicho antes, el eje visual y el centro pupilar, y el ángulo alfa es el ángulo que se forma entre el eje visual y el centro del limbo, o, mejor dicho, el eje óptico. Es muy fácil cómo interpretar y cómo saber si ese ángulo alfa es mayor o menor, porque va disminuido y además nos viene como en el semáforo los colores diferentes, verde, amarillo, rojo, en función de si estamos encontrando un ángulo alfa dentro de las medidas normales. Sí puede ser un poquito complicado el postoperatorio o si nos viene ya por una distancia superior a 0,5 micras, si no está indicado el poner este tipo de lente. Esto nos aboga en que hoy en día a la hora de trabajar, para nosotros el eye-trace es un elemento fundamental para la hora de trabajar y poder decidir si ponemos o no una lente multifocal, y lo que hoy no hacemos, aparte, por supuesto, de otras muchísimas pruebas, es realizar el examen con el eye-trace. Esto nos va a determinar primero el ángulo alfa. Si tenemos un valor elevado de ángulo alfa, como hemos dicho, rápidamente desechamos la opción de poner una multifocal y consideramos poner una lente monofocal. Si del valor elevado no es elevado, analizaremos entonces las aberraciones de alto orden. Si no tenemos una aberración corneal, si tenemos no una baja aberración corneal, si tenemos unas suficientes aberraciones corneales altas, no consideraremos poner tampoco una lente multifocal. Si, por tanto, tenemos una baja cantidad de aberración de alto orden, optaremos por ver si tiene el paciente una lente sujeta o susceptible por una lente tórica o no. En función de ella, que no tiene, pondremos una lente premium de forma normal y habitual, y si la tiene, pues utilizaremos el eye-trace en el Toric Planner para poner una lente multifocal tórica basándonos en que el ángulo alfa es bueno y que las aberraciones corneales también son de baja cantidad. La medida, podemos ver si este es un buen candidato, por ejemplo, tenemos un ángulo alfa de 0,22, valoraremos, por supuesto, como hemos dicho, la toricidad y las aberraciones de alto orden, pero a nivel ya tenemos la seguridad que va a quedar centrada la lente en ese saco. El ángulo alfa, si está en 0,44, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de implantar y valorar qué tipo de lente. Hay lentes que por su diseño mejoran, bueno, más que mejoran, soportan mejor un pequeño descentramiento y otras que no. Hay multitud hoy en día en el mercado, cada vez más, y tenemos que saber que, bueno, en este tipo de ángulo tendremos que optar por alguna u otra lente porque van a favorecer el que haya un pequeño descentramiento, su funcionamiento no va a bajar. Y si, por supuesto, no encontramos un ángulo alfa elevado, pues obviamente no tenemos que implantar una lente multifocal y vamos a obviar a ese tipo de paciente que después no encontramos la lámpara hendidura con la lente completamente descentrada y, por tanto, con un descontento general. En resumen, y con esto termino, y así 2 minutos menos como tú, Palomino. El buen centrado de la lente premium creo que es crítico hoy en día para encontrar un buen resultado de calidad visual. La medida de ángulo alfa creo que es fundamental para optimizar el centrado de la lente. Y la medida del ángulo alfa para mí debe ser ya hoy en día de rutina para todos aquellos centros, obviamente, que estamos implantando lentes de alta tecnología. Ya, bueno, un adelanto para invitaros para que en enero, para toda la gente joven, que hay unos cuantos por aquí, en este año, repetiremos el año que viene, este año, en el 2017, hemos empezado una primera edición de Secoir Formación para la gente joven y no tan joven que quiera actualizar o reformar sus contenidos y sus conocimientos. Y el año que viene repetiremos de una forma institucionalizada todos los eneros para enero del 2018 en Toledo. Estáis todos invitados para entonces. Muchísimas gracias. Carlos. Oye, yo con el aparato que tú me aconsejaste, y que además estoy encantado y cada día me divierto más con el trazado de rayos, la lente que tú sabes que a mí me apasiona, hemos sido capaces de implantar lentes y hasta 0,7 aguantan todas las cualidades, la lente de foco extendido que tiene esa lente, hasta 0,7. Entonces, de alguna forma, ese 0,444... 0,5 deberíamos cambiarlo, o por lo menos decir que hay plataformas y plataformas, ¿no? ¿Pero en qué te basa que aguanta todas las cualidades? Pues que tiene una sensibilidad de contraste perfecta, una agudeza visual perfecta y la satisfacción del paciente es fantástica. En eso me baso. Vale. Pepe. A colación de la... Vale. Yo creo que bien. Cuando estamos hablando de una forma taxativa, 0,3... Ramón, yo también quería hacerte un comentario sobre eso. Venga, es decir, porque, claro, una cosa son bancos ópticos, otra cosa es el paciente y el día a día. Es decir, en bancos ópticos empiezan a comentarse alteraciones del MTF 0,5, 0,75 descentramientos, pero incluso hasta un milímetro se podría producir unos MTFs que no son demasiado anómalos. Pero
En el día a día, yo veo gente que tiene lentes implantadas, que como bien sabemos, el saco capsular diferente que su centro pupilar y su calidad visual no medida con descriptores o con métricas de calidad visual no es mala. Es decir, yo creo que a comparación de lo que comenta Carlos, es decir, está bien tener el aparato, pero a lo mejor habría que ver cómo esos pacientes, si los haces por fuera de ese ángulo alfa 0,5, cómo están posteriormente, o bien medir en pacientes que hayas hecho lentes multifocales y que puedas medir descentramientos de 0,75 o 1, cómo están. Bien, el año que viene, como si Dios quiere, repetiremos el curso, traeremos los resultados que estamos trabajando con todas las lentes multifocales que trabajamos. Esto no es la Biblia, es decir, yo no estoy hablando, oiga, si tienes 0,51 no le pongas, te recomiendan que no. Sobre lo que tú dices, también sabemos que hay pacientes que ven 0,7 y te dan besos, pacientes que ven a unidad y no están contentos. Es decir, no es taxativo, obviamente, pero que sea una orientación bastante clara para saber si tenemos un paciente con unas perspectivas especiales, con un tipo de lente especial, no todas se comportan igual, efectivamente, saber si tenemos o no tenemos que abogar por ese camino. Pero obviamente no, nada es 2 más 2, 4 y esto no es un dogma. Don José. No, yo simplemente, estoy completamente de acuerdo con lo que dices y estamos trabajando también con este equipo. Y la pregunta era, en los hipermétropes, ¿tú crees los que están descontentos después, los que pierden una línea de visión, que es bastante, es una proporción de un 5,7% de pacientes hipermétropes, ¿no? En un grupo grande de lentes multifocales que te pueden perder líneas de visión? ¿O me he explicado mal? En todos los pacientes que se han operado con un multifocal, los que pierden líneas de visión son los hipermétropes habitualmente. ¿Tú crees que es por el tamaño de la imagen o porque está el descentramiento más de ese nivel? Volvemos a lo mismo. ¿Lo has visto? Yo soy partidario de paciente hipermétrope, una cierta cuantía, no poner multifocal, porque como bien dice Pero esa cuantía tampoco la tengo yo clara, porque hay pacientes que con 3 están mal y con 6 están... Y a veces se quedan contentos. Volvemos otra vez al tipo de paciente y el tipo de lente. Yo inicialmente un paciente hipermétrope, por encima de 3 no pongo multifocal, prefiero poner una monofocal. Por encima de 3, 3,5 prefiero que no. Además, por encima de 3, 3 y pico, ya bien sabemos que no tiene un hipermétrope casualmente el 100% de visión. O sea, en una multifocal vamos a perder calidad y cantidad. Abogo en este caso fundamentalmente por lente esférica monofocal, que me da una buena profundidad de foco, una buena bastante buena agudeza visual de lejos y de cerca. Obviamente son pacientes que sí son más críticos a la hora de un pequeño descentramiento. Aquí hay que sumar ángulo alfa y ángulo kappa en el hipermétrope. Entonces sí son pacientes quizás los más susceptibles a hacer demasiado caso a la I3. Gracias. ¿Más preguntas? Doctor Fernández, don Joaquín. Yo creo firmemente en esto que has estado comentando, que es decir, uno de los factores que afectan en grandísima medida al rendimiento visual de la lente multifocal, el centrado o no centrado de la lente. Entonces, el tener una idea de ángulo alfa, mientras sigamos fijando las lentes en saco, me parecen absolutamente trascendental. Lo que sí es cierto es que afectan, por una cuestión de motivación óptica, afectan menos el descentramiento a cámara estrecha que a cámara ancha. Sí. Eso es importante saberlo. Por eso, al final, clínicamente, aparentemente no afecta. Pero, desde luego, lo que tenemos que empezar, y ahora hablaremos, si os parece, el tema de la medición de calidad visual en todo el rango, porque, claro, donde se va a ver más afectado es en ese foco donde tiene menos distribución lumínica. Pero considero que es trascendental, efectivamente, el hecho de intentar optimizar al máximo el centrado. Para eso te invitamos, Joaquín. Muy bien, pues vamos a seguir un poco profundizando en el tema y vamos a ver la aberrometría y el scatter en lentes multifocales. Cuando nosotros nos enfrentamos con esta nueva tecnología, hay diferentes diseños, difractiva, refractiva, sectoriales, foco extendido, y entonces conseguimos que haya una adecuada función visual lejana y cercana, siempre que consigamos unos desenfoques bajos como resultado final. ¿Qué problemas tenemos con estas lentes? Fundamentalmente son dos. Uno, disminución de sensibilidad al contraste, y el segundo, lo que se llaman alteraciones de visión nocturna, en la que están los halos, están los destellos, está el deslumbramiento. Entonces voy a intentar explicaros un poco la terminología de estas cosas, porque no es lo mismo. Si vamos a lo que es estos términos, deslumbramiento, halo o scatter, el deslumbramiento es la traducción de glare y es una dificultad visual cuando hay una fuente de luz. El halo es cuando hablamos de un círculo borroso que se percibe con estímulos luminosos en condiciones de baja iluminación.
Y el scatter, que en traducción del término físico no es dispersión, es el esparcimiento, pero tratamos muchas veces como dispersión, scatter, es la degradación que hay en los medios oculares, por ejemplo, cuando atraviesa, veis ahí la imagen de abajo, cuando atraviesa esa imagen, esa fuente de luz dentro de los medios oculares. Puede ser un forward scatter o puede ser un backward scatter, que es el que viene de atrás adelante. Por eso muchas veces los pacientes nos dicen, cuando veo una luz detrás y veo a alguien, no puedo ver a la persona. Eso es un scatter. ¿Qué relación hay? Pues si vemos la curva de la PSF, vemos que la agudeza visual solamente representa la parte central y es muy pequeña, es 0,02 grados. La sensibilidad al contraste es la parte blanca que tenéis ahí en la PSF y el scatter es todo el resto. Por tanto, si tenemos un scatter muy alto, con un strike light muy alto, tendríamos una menor sensibilidad al contraste y tendremos una menor agudeza visual. Entonces, si analizamos la curva de PSF, entenderemos mucho estos temas. Entonces, el origen de los halos en la lente multifocal pues son de muchas características. Pueden ser por la edad, el desenfoque, lógicamente, las aberraciones corneales de alto orden, el diámetro pupilar, el ángulo alfa y kappa de que nos ha hablado Ramón hace unos instantes, la aberración esférica que tiene la lente y el scatter, pero el scatter es de la opacidad capsular, el vítreo, los factores de la lente, material que está hecha, etcétera. Y lo importante es la superposición de imagen enfocada y no enfocada y después el procesamiento cortical hace que sea mayor o menor. Es muy importante este concepto de la superposición de imagen enfocada y desenfocada, porque una línea difractiva es una óptica de prismas concéntricos y cada prisma dirige la luz a dos focos combinados en altura y anchura. Entonces, el diámetro del halo, ¿de qué depende? De la edición cercana que tenga la lente, de la potencia base y del diámetro de la lente iluminada en el foco no enfocado. Os recomiendo que leáis ese artículo en donde os va a explicar perfectamente bien este concepto. Entonces, en la lente apodizada nos generan menos halos que las no apodizadas en visión lejana. En visión cercana, las no apodizadas trifocales nos dan doble halo por el foco lejano e intermedio. Y en las apodizadas es de igual diámetro, pero encima con mayor intensidad. Por tanto, la mayoría de los fenómenos que obtenemos con lentes multifocales es a esa doble enfoque, doble visión que tenemos. ¿Qué medidas tenemos desde el alumbramiento? ¿Qué medidas hay de glare? Ahí las tenéis. Este es un capítulo de la monografía que Ramón Ruiz Mesa lideró el año pasado y, como importantes, yo creo que es la medida del scatter, las segunda, tercera y cuarto párrafo en los que nos miden cuál es la medida indirecta, cuál es la medida directa del scatter o cuál es el tamaño que podemos medir. O sea, nosotros también podemos medir el halo, aunque son todo colaboración del paciente, son medidas indirectas. El HD Analyzer, el OCAS, que Carlos Palomino nos ha estado hablando perfectamente bien antes, pues lo que hace es que emite un punto de luz y registra ese foco, cómo sale, ese punto, cómo sale del ojo. Y entonces nos mide el scatter, el intraocular, y también nos mide métricas de calidad visual, algunas directamente como la PSF y otras indirectamente como la MTF. La MTF no la podemos medir a nivel humano, es decir, solamente se puede medir en bancos ópticos de lentes o sistemas ópticos. La MTF todo es debido a una transformación de Fourier. Entonces, hemos utilizado este aparato en muchas cosas en nuestro hospital. Hemos medido lo que os comentaba, la PSF, por ejemplo, aquí comparando lentes trifocales o lentes bifocales. Ahí tenéis, por ejemplo, cómo vemos el scatter, el índice de scatter, la MTF, que ya le digo, no es una medida directa, es una medida que hace el aparato, digamos, matemáticamente. Y entonces, bueno, pues tiene su utilidad para lo que nosotros podemos utilizar, ¿vale? O sea, para las cosas que queremos y comparativamente, pues eso, en lentes multifocales, etcétera. Los aberrómetros, que hace 15 años empezaron dándonos la lata con la aberrometría, etcétera, etcétera, pues se tienen las diferentes formas que hay de aberrómetros y yo tengo experiencia en el Harman-Sachs y en el iTrace, que también ha presentado Ramón previamente. El iTrace, lo bueno que tiene que es, pues eso, otro rayo que se lanza hacia el interior del ojo y el análisis de la vuelta de ese rayo de 256 haces, que lo hace a una gran velocidad, pues nosotros tenemos una idea de lo que es la
calidad de ese sistema óptico. Por ejemplo, aquí vemos que en una lente bifocal pues no vemos gran cosa, vemos ahí la E, que es lo más inmediato que vemos, pues es bastante normal, y si vemos las aberraciones pues son también bastante bajas y no nos da una gran información, y ese señor a lo mejor pues está viendo raro o se queja de un halo o se queja de un deslumbramiento, por tanto ahí no tiene mucho interés. Aquí lo mismo, es decir, si veis aquí una lente trifocal, pues lo mismo, es un examen bastante anodino y a lo mejor el paciente pues está diciéndonos o quejándose de temas de calidad visual. Fijaos ahí la columna donde vienen las rayas estas rojas y azules, como es muy pequeño. El trefoil, el coma son prácticamente insignificantes, mucho menos de 0,3. Esta es lo mismo en el otro ojo y, por ejemplo, una M+, pues hombre, sí que tiene interés porque fijaos aquí ya empezamos a ver que hay una bastante rara, ¿no? Entonces decís, bueno, y si vamos analizando un poco, este aparato nos puede diferenciar lo que son las aberraciones, digamos, totales, porque hace entre las corneales y hace la diferencia de la interna. Es decir, la total, sabemos la corneal y aparece la interna. Y fijaos aquí como en el coma aparece un valor de 0,247, es decir, esta lente tiene un coma interno que ya sospechábamos por lo que nos contaban los pacientes. ¿Qué comparación hay entre los aberrómetros Harman-Sachs y un ray tracing, por ejemplo, en lentes multifocales? Pues las medidas aberrométricas presentan cierta dificultad, es decir, existe un fenómeno de doble spot y entonces no es un aparato bueno para poder medir lentes multifocales. Sin embargo, el iTrace da unas medidas bastante reproducibles, sobre todo lentes asféricas y esféricas multifocales. Y la comparación que teníamos de LOCAS con un iTrace en lentes monofocales, nosotros sabíamos, como ya comentaba antes Carlos, que la MTF en Harman-Sachs sobreestima respecto a OCAS, como veis ahí en el gráfico de la derecha ahí arriba. Y en cambio vemos que la correlación con el OSI del OCAS no es tan mal, es un 0,451 y los valores de MTF son mejores o son mayores en el iTrace, sobreestiman más que con los aberrómetros normales. En conclusión, el origen del halo en las lentes multifocales es multifactorial, pero el factor más importante es la superposición de imágenes. Nosotros tenemos aparatos para medir el scatter, como son el OCAS de una forma objetiva o el CQuant, que también lo hace, aunque necesita la colaboración del paciente. El scatter es mucho mayor en lentes multifocales que en monofocales y los aberrómetros nos dan menos información sobre métricas de calidad visual en las lentes multifocales, no a lo mejor en otras situaciones. Nos informan bien sobre la aberración esférica y el coma, sobre todo aquellos que pueden hacer las aberraciones internas, y la MTF aportada por aberrómetros de trazado de rayos es falsamente mayor comparada con la de OCAS. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta aparte del público? Joaquín. Enhorabuena por la presentación. Una pregunta. iTrace, la longitud de onda de la luz de entrada es infrarroja. Sí. Vale. Entonces, lógicamente, tiene el problema de todos estos equipos a la hora de valorar lentes multifocales, ¿no? Infraestima el orden 1, con lo cual vamos a sobreestimar la calidad de visión que tiene, independientemente de que, desde luego, con OCAS y Harman-Sachs pasa, es que el problema es, hablando de aberrómetros, el patrón de microlente es más pequeña que el primer anillo, con lo cual también la sobreestima, y algo parecido pasa con OCAS. Yo creo que tenemos un problema en ese sentido de sobreestimación que lo has colocado tú también en la presentación. Yo creo que ese mensaje es importante tenerlo en mente, la sobreestimación en cuanto a la calidad óptica que pueden darnos este tipo de equipos a la hora de medir calidad visual en pacientes ya implantados de lentes multifocales por estos dos motivos. Claro. Yo creo que es un tema importante y muchas veces eso, cuando hablas con los diseñadores de los aparatos, te dicen eso. Dice, claro, es mejor medir algo que no medir, ¿no? Pero claro, efectivamente no es del todo lo ideal, ¿no? Pero bueno, son cosas que nos dan o nos vamos enterando un poco de lo que el paciente nos cuenta o nos va diciendo. Pues oye, son cosas para medir y cosas para poder tal. Pero es verdad que, por ejemplo, yo con los aberrómetros te llevas una decepción, porque dices, bueno, tanto como salieron, ¿no? Y hace 20 años, ¿no? Pues esto, y al final dices, bueno, hace falta algo más. Es decir, es que el aberrómetro se queda corto, ¿no? Y entonces ese es un poco el tema, ¿no? Bien, una pregunta, Alfredo. Efectivamente, como bien dice el halo multifactorial, yo creo que es importante resaltar que
que la principal causa, aunque nos comamos la cabeza con tanto aparato, con tantas pruebas, como bien has dicho al principio, es la aberración de baja orden. Es decir, el remanente refractivo miópico es la principal causa de un halo después de la cirugía. Y a veces nos comemos la cabeza demasiado, solamente lo que hay un pequeño defecto de refracción, y aseguramos muchas veces por intentar siempre buscar el TAR ya cero en función de la lente para que al menos cerca lo tengamos asegurado. Una pregunta, dado toda la batería de pruebas que hace, ¿nos podría decir más o menos cuál es tu orden a la hora de que un paciente venga a someterse a una cirugía o pidiendo una cirugía de premium con lente multifocal? ¿Cuál es la cadena de pruebas que vosotros realizáis? Nosotros, a no ser que haya algún estudio, algún ensayo clínico, es decir, vamos a decir la verdad, es decir, Sí. y esto estamos todos en consulta, es decir, nosotros no sometemos al paciente tenemos un Harman-Sack, tenemos el OCAS y tal, pero, por ejemplo, sí que nos explica a veces, para casos que tenemos de queja, o sea, en el posoperatorio, sí que nos puede ayudar, por ejemplo, cuando quieres hacerlo de síndrome de disfunción de la lente, del cristalino, ¿no? Es decir, ahora lo estamos utilizando en pacientes que a lo mejor dices, oye, un paciente presbita 48 años o 49 años que estás pensando en hacer una cirugía corneal o a lo mejor ya ves algo en el cristalino, entonces ahí sí que yo creo que tiene una utilidad porque tú de repente tienes un valor de OSI elevado y dices, bueno, este paciente, si le hago una cirugía corneal, voy a tener un problema porque vamos a tener la corrección corneal más la disfunción del cristalino. Entonces, ahí, por ejemplo, nos viene muy bien. Previamente, pues hacemos todos los temas topográficos, todas las medidas, toda la exploración del ojo entero, pero claro, no tenemos o sea, yo lo tengo en un centro, pero no en el otro, ¿sabes? Entonces, pues ahí me queda un poco corto porque yo creo que lo que has explicado está perfectamente bien, lo de alfa y capa. ¿Una pregunta más? Bueno, pues muchas gracias, Alfredo. Enhorabuena por la presentación. Siguiente ponente, no necesita presentación, el doctor Alfonso. Gracias, Pepe, por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme. Bien, el enfoque un poco más práctico de todo lo que estamos hablando es un poco, incide en los criterios de selección de las lentes. Ya sabéis que hay muchos factores que dependen de esa selección y fundamentalmente la óptica. Y dentro de la óptica, nosotros hemos trabajado siempre con ópticas difractivas desde las iniciales de la de 3M del año 1985, que eran, digamos, estas dos lentes, todos los más veteranos la recordarán, que eran lentes bifocales, lentes rígidas. El siguiente paso fue el material plegable, pero seguía con este concepto de dos focos, de la difracción de la luz, dos focos para lejos y para cerca. El siguiente paso fue alargar un poquitín el foco de cerca con las lentes apodizadas, la Restor, que todos conocéis, o la Human Optic, que tuvo menos predicamento en nuestro país. Y por último ya es como ese foco de cerca que estamos intentando alargarlo, cortarlo y aparecer las tres lentes, los tres focos con las lentes trifocales. Entonces, claro, todo esto es posible y por ahí va el tema de las posibilidades de desarrollo de las ópticas difractivas. Altura y anchura de los escalones, que también estaba comentando antes Alfredo. La altura de los escalones determina la distribución de la luz, el porcentaje que va hacia cerca y lejos. Y para que no se nos olvide, es muy fácil. Si yo tengo la altura del escalón 0, pues es una lente plana, es una lente monofocal. Menor altura, mayor porcentaje para el foco de lejos. ¿De acuerdo? Y la anchura pasa lo mismo, determina la distancia entre los focos, determina la adición. Mayor anchura, menor adición. Si yo tengo un escalón muy ancho, como la lente, pues es plano. Es una lente monofocal, ¿de acuerdo? Entonces, jugando con estos dos conceptos de altura y anchura de los escalones, pues la primera opción que tuvimos fueron las lentes difractivas clásicas que distribuían porcentajes de luz simétricos, 50-50, 70-30, 65-35. Podías variar esos porcentajes de luz al foco de lejos y al foco de cerca. Y después el siguiente paso fueron las lentes apodizadas, que cambiaban la altura y la anchura de los escalones desde el centro hacia la periferia y conseguían que tuviesen ese rango de visión de cerca un poco más ampliada hacia visión intermedia. Estas son lentes de distribución de luz fija, aquellas de luz variable. Entonces, todas las lentes difractivas podemos dividirlas en luz fija y luz variable, distribución de la luz que llega a esa lente, la distribuyen en proporción fija, 50-50, 70-30, o luz variable, que son las apodizadas, que son pupilodependientes. Como veis, las bifocales
se pueden utilizar en cataratas en general, para estas lentes que estoy poniendo aquí. No quiero tampoco entrar quizá en demasiados nombres, pero sirven para cualquier tipo de catarata en general porque van a mejorar la visión de lejos y de cerca de los pacientes. Pero la ausencia de visión intermedia no lo hacen, digamos, como indicación de una lente para una lesectomía refractiva con un cristalino transparente, ya que el paciente prefiere otras cosas, ¿no?, como es la visión intermedia. La clave es intentar que todas las casas comerciales, y ayer lo estábamos discutiendo en una reunión de ZEISS, nos digan cómo es la MTF, que os estoy enseñando ahora. Dices, la MTF es difícil de entender, que a lo mejor para el oftalmólogo, pero dos nociones básicas, como veis aquí, se pueden comprender perfectamente. Una lente bifocal típica, la Technis de +325, en la curva de MTF aparecen esos dos focos. Esos dos focos están construidos según la altura y la anchura de los escalones. Se pueden juntar más, se pueden diferenciar más, para lejos o para cerca, la adición puede cambiar. Esta curva te está diciendo cómo está construida la lente en cuanto a altura y anchura de escalones. Eso se traduce en una curva de desenfoque. Y esta sería, digamos, la curva madre de todas las lentes que estamos comentando, que sería la típica de la Technis 325 o la Technis +4, se diferenciaría poco. 3 puntos, la visión de lejos, en este lado, la visión intermedia y la visión de cerca. La visión intermedia 66, la visión de cerca 40. Bien, con esa base dices, bueno, pues vamos a modificar cosas, porque esas son las primitivas lentes. Desde el primer minuto eran lentes de ese tipo. Pues vamos a jugar bajando la adición. Si jugamos bajando la adición, como pueden ser estas lentes, ya que también las indicamos en cataratas, por supuesto, pero ya empezamos a entender que podemos aplicarlas en otras situaciones, porque el diseño de la lente ha cambiado, de la óptica ha cambiado. Nos encontramos, por ejemplo, con la Restor, que fijaros, la Restor de +2,5, que ha sido aprobada en Estados Unidos hace unos meses, la Toric. O sea, que es que realmente son lentes que no están ya descatalogadas, ni muchísimo menos. Son lentes que tienen mucha energía al foco de lejos, como veis, y poco al foco de cerca. Han jugado con los escalones para decir, no tengo halos, tengo buena visión de lejos, permito una cierta visión de cerca, pero tengo menos halos porque tengo los escalones distintos, como también decía antes Alfredo. ¿Eso en qué se traduce? Pues la curva de desenfoque. La curva de desenfoque, como veis, si tenemos los 3 puntos de referencia de la lente bifocal, se ha corrido la curva de desenfoque hacia adelante. Estamos obteniendo una visión más hacia 66 que hacia 40. Entonces, eso da otras opciones a la hora de, por ejemplo, trabajar con ordenadores, no tanto en la lectura. Si vamos a las lentes de foco elongado, ya nos empezamos a complicar también la cosa. La Symphony, como veis, están en sobreposición respecto a las otras, porque muchas veces se confunden que si son de baja adición o no, porque también dicen que la adición de la Symphony es más 1,75. Pues resulta que volvemos a la MTF y te encuentras que en las condiciones de medida estándares que hoy día se reconocen es una lente bifocal. Lente bifocal con los dos focos muy juntos, altura, anchura de escalones adaptada a ello y con la misma energía entre los dos focos. Eso con las medidas normales de medición que se hacen en todos los bancos ópticos de cualquier lente. Ahora, si cambiamos estas lecturas, estas medidas, por eso lo tengo arriba, si en vez de ser 50 ciclos, como veis aquí, es a 25 ciclos, resulta que los dos focos se están uniendo y te dan un foco de visión continua y homogénea, lejos intermedia, que eso es lo que quieren también potenciar la compañía en este sentido. Es decir, yo junto dos focos y consigo que no me caiga la curva de desenfoque. Eso se traduce en la curva de desenfoque, efectivamente. Han conseguido con esta lente, con este diseño, estructura difractiva, porque tú ves la lente y es una lente difractiva, con escalones. Resulta que tiene, como veis, ha mejorado mucho la visión intermedia y la visión de cerca ha empeorado. Claro, yo tengo dos focos, me lo he corrido hacia acá, el de aquí se me ha quedado sin luz. Entonces, es un desplazamiento de esa curva de desenfoque también en función de esa construcción de la lente. Por último, las lentes difractivas. Las lentes difractivas que todos conocemos, pues, y estas nuevas que están también ahora mismo saliendo, son diseños ópticos distintos, trifocales, pero que también, y en esta comparativa, es algo que tenéis que tener en vuestra casa, esta comparativa, porque te está diciendo lo que está ocurriendo. Y he marcado la Panoptis no por nada en especial, sino porque fijaros que en la visión de cerca de todas las lentes están 39, 41, 42, 43, la distancia de cerca, y la distancia de intermedia, 78, 82, 60, 85. Está construida para ver a 60 centímetros, específicamente. Luego, son trifocales
pero el punto de enfoque, en este caso de la Panoptis, es a 60, completamente distinto. Quizá la hace más válida para gente que trabaja con ordenadores, por ejemplo. Y en la distribución de la energía, si también veis, la óptica, lo que es la distribución de energía, en el caso de la Panoptis, es la que intenta equilibrar más, y no tengo ninguna predilección por ninguna, insisto, pero es la que intenta equilibrar más los focos intermedios y los focos de cerca. El foco intermedio y el foco de cerca. Está construida para distribuir igual la distribución entre el foco de cerca y el foco intermedio. Y con una menor pérdida de luz, como también en las últimas, el adversario 3F, por ejemplo, con respecto a las otras trifocales más clásicas. ¿Esto qué te hace? Una curva de desenfoque, como veis aquí. Con respecto a la Technis bifocal, se ha mejorado el foco intermedio, como no puede ser de otra manera, y si analizamos un poquitín más ese foco intermedio, vemos como que la Panoptis parece, por construcción, que tiene un rango, una meseta más amplia que las otras dos y que te permitiría ver mejor a esa distancia de 60-50 centímetros. Y eso está también definido por la construcción de la lente. Si tú coges una lente, la MTF de una lente clásica, vemos que son tres focos bien definidos, con distribuciones de energía, escalones, altura y anchura, que son inicialmente construidos en tres puntos. Si te coges a la Fine Vision, también tiene tres focos bien definidos. Y si te coges a la Panoptis, lo que ocurre es que la diseñaron en un inicio con 4 focos. Habéis oído seguro que la lente Panoptis era o es cuadrifocal. Está diseñada de esta manera y lo único que han hecho ha sido ópticamente juntar uno de los focos intermedios a la visión de lejos para darle la misma visión que las otras en lejos, y los otros dos focos, el intermedio más que está junto al de cerca, lo que te produce es lo que veíamos antes, una situación de meseta entre la visión intermedia y la visión de cerca. O sea, la construcción óptica está así para conseguir un foco homogéneo y continuo entre 40 y 60 centímetros, no como las otras que estaban a 80. Esto es lo que hace también que es una lente muy, para mí, es muy idónea o es idónea para los pacientes que trabajan con ordenadores con más asiduidad. Y por último, y ya con esto termino, es simplemente las nuevas epicristalinas, las lentes que van a venir para la corrección de la presbicia. Esta ya la tenemos y la ICL va a salir en los próximos meses. Son lentes también para la visión de cerca. La IPCL está construida como una lente bifocal, 60-40, fijaros la MTF, me paso el vídeo, y simplemente para que veáis la curva de desenfoque de la IPCL con respecto a una trifocal clásica. Veis la caída que tiene de la curva de desenfoque y como a nivel de cerca, por supuesto, ve menos que las trifocales, pero está viendo una visión de 0,6 a 40 centímetros que el paciente está bastante cómodo en unas tareas comunes. Por lo tanto, como ideas para llevar a casa, pues que la tecnología difractiva cumple estos requisitos de eficacia, predictibilidad, seguridad, estabilidad para la cirugía refractiva del cristalino. Yo creo que esta tecnología te permite jugar mucho en lo que estamos hablando de focos, distancia intermedia de cerca. Hay que tener en cuenta las necesidades visuales del paciente, como siempre, y la anatomía del segmento anterior. Y como lente difractiva ideal, posiblemente sería una lente de rango amplio, con toricidad y asfericidad personalizadas, unas prestaciones independientes de la dinámica pupilar, que yo creo que es muy importante, en el monobloque diseño en C, con barrera anti-PCO, por supuesto, y material clínico hidrófobo optimizado, porque yo creo que también los materiales tienen que mejorar en los próximos años. Nada más, muchas gracias. Muy bien, Pepe. Como siempre, fantástica la charla. Venga, pues tengo el placer de presentar a mi gran amigo Joaquín Fernández, el cual nos va a hablar del rendimiento visual del banco óptico de la plástica clínica. Gracias, Joaquín, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Ramón, por la invitación. Bueno, la idea era cubrir el gap que tenemos entre las medidas que hacemos en banco óptico y las que luego nos encontramos en clínica, ¿no? Realmente no existe una relación tan directa como aparentemente pudiéramos ver, y ha puesto en evidencia el aspecto de la primera lente que salió de profundidad de foco, que en función de la frecuencia de la que estemos hablando en banco óptico, el comportamiento puede ser diferente. Esto tendríamos que tener una repercusión directa también en clínica, en nuestros conflictos de interés. Realmente el procesado de la información visual nos da una diferencia cuando la queremos hacer en clínica, ¿no? Si queremos medir en clínica calidad del sistema óptico ocular, como Alfredo nos ha estado comentando, tenemos diferentes equipos, y luego podría existir la posibilidad de medir en clínica el rendimiento visual ya una vez realizado el proceso neuronal de la visión
o bien realizando medidas de agudeza visual, sensibilidad al contraste y medidas de la disfotosia. ¿Qué ocurre con los sistemas de medida óptica? Como ya hemos visto, tienden a sobreestimar las medidas en lentes multifocales, las tratan como si fueran en cierta medida monofocales, por lo que hemos estado hablando. Hay una serie de parámetros y unos parámetros que están individualizados en cada uno de los equipos. Y en cuanto a banco óptico, ¿cuáles son las medidas que se están realizando en banco óptico? Bueno, pues se puede medir la calidad óptica de las lentes intraoculares con la MTF, que en realidad es la medida de la transferencia que hay entre un patrón binario de columnas una vez que pasa por la lente y ver qué transferencia de esa modulación hay. Entonces vamos a tener dos parámetros en ese patrón binario, que es el de la frecuencia espacial, que cuando estamos hablando en banco óptico es en pares de líneas por milímetro, en clínica son ciclos por grado, y luego la modulación que vamos a tener de ese contraste. Esa modulación que está expresada en esta fórmula es la variación que hay de luminancia entre un patrón y otro de las columnas que presentamos. Bueno, pues nos encontramos con muchos papers en la literatura midiendo esa MTF 2D en la que tenemos una sola distancia y diferentes frecuencias, como estáis viendo ahí. Tenemos ese comportamiento para diferentes lentes, tanto en lejos como en 1.5 a 67 centímetros y a 50 centímetros a 2. Esto es una sola distancia y medimos todas las frecuencias que estáis viendo abajo. ¿De acuerdo? ¿Qué también podemos hacer? Pues realizar una MTF, medir la MTF a través de foco con lentes multifocales. Sería una única frecuencia y ver diferentes vergencias, diferentes distancias. Como bien ha dicho Pepe, la norma ISO es la que a nivel internacional es la que nos manda, nos crea esos parámetros, que es con luz verde, por eso el problema con los equipos que estamos hablando, que se realiza con infrarrojo, y a 50 pares de líneas, que vendría a equivaler en clínica a unos 15 ciclos por grado. Y entonces estamos viendo también súper interesante y súper importante ver, que lo señalaban antes, la pupila de entrada a la que se realiza esa medición. Vamos desplazando la lente y estamos viendo diferentes comportamientos de la MTF a diferentes vergencias, que también nos encontramos diferentes papers tipificando la lente. Pero ¿eso qué repercusión tiene cuando medimos la calidad de visión en clínica? Estamos viendo las curvas de desenfoque, pero solamente teniendo la atención en cuanto a agudeza visual, con lo cual nos estamos perdiendo toda esta información y no es lo mismo el tener esa calidad visual que esta otra, aunque pueda diferenciarse a nivel de cantidad visual. En banco óptico se está solucionando y se está intentando mezclar ambas, el realizar la MTF a través de foco y la 2D, de tal manera que sería como una representación tridimensional. Aquí estáis viendo cómo aquí están las diferentes fórmulas de vergencia y las frecuencias espaciales, pero incluso veis como esta comparación de una bifocal con una trifocal tenemos también la posibilidad de ver ese tercer foco que nos da la trifocal, aunque veis en este caso como es a costa de una cierta pérdida de distribución en la visión cercana. ¿Cómo se mide, como nos decía Alfredo, ¿cómo se mide a nivel óptico? Directamente la MTF sería muy tedioso, prácticamente imposible de medir. Entonces, lo que se realiza es una transformación de la PSF con un módulo de transformación de Fourier y los diferentes equipos lo realizan de una manera u otra. EITRACE realiza un frente de onda que por la transformada de Fourier lo pasa a PSF, OCAS con el doble paso directamente lo mide en PSF y luego se hace la transformada a MTF. ¿Qué es lo que venimos tiempo proponiendo? Realizamos el proyecto, como sabéis, Multifocal Lens Analyzer, aplicación libre, totalmente gratis de uso en el Apple Store, para medir curvas de desenfoque no solamente en agudeza visual y estandarizarlas para todos los centros, sino algo que es sumamente interesante, medirlos con sensibilidad al contraste y poder ver cuáles son los factores que afectan más a la calidad de visión. Hemos realizado la validación, hemos encontrado que para el octotipo que utilizamos, que es de 0.3 logmar, en teoría la frecuencia espacial que sería la idónea serían 15 ciclos por grado, pero no hemos encontrado que con una frecuencia espacial de 20 ciclos por grado tiene mejor acuerdo para ese octotipo.
quiero agradecer desde aquí a la gente que está colaborando con nosotros. Veo por aquí a la sala a Jorge. Hay muchas clínicas que están participando. Yo creo que el Big Data y los resultados entre todos que estamos llegando a recoger es lo que nos va a dar más información de cada uno de los tipos de lente. Y en resumen, la calidad óptica, tenerlo claro que en banco óptico sí se está midiendo en términos de contraste. Sin embargo, cuando medimos solamente el límite de resolución en curva de desenfoque para agudeza visual, nos estamos perdiendo muchísima información y a día de hoy tener en cuenta que la calidad visual no la podemos hacer de una manera fiable con lentes multifocales. Muchas gracias por vuestra atención. Tenemos entonces ahora Fentofaco y Faco tradicional, calidad visual, del doctor Francisco Pastor. Buenos días. Agradecer la invitación, agradecer el tema de la charla, un tema que últimamente está un poco en boga. Entonces, cuando todos nos preguntamos si hay alguna diferencia de calidad visual entre la Faco convencional y la Faco femtosegundo, de entrada, a todos nos viene a la cabeza que no. Es decir, al final el resultado es el que es y no se terminan de encontrar una serie de diferencias entre si la he hecho con el láser o la he hecho como yo lo he hecho toda la vida. Es decir, al final se traduce una visión y una calidad de visión en la cual el paciente está contento. Hay estudios que demuestran que no hay diferencias. Bueno, como todos sabéis, la cirugía catarata ya es una cirugía refractiva y los pacientes ya nos exigen unos resultados perfectos tanto a nivel visual como a nivel refractivo. Como ha dicho el doctor Rodríguez Ratón, tenemos biometrías muy exactas y muchas veces las limitaciones vienen dadas por la posición efectiva de la lente. Bueno, esa posición sí que puede estar influenciada por el tamaño, la forma y la posición de la capsulotomía. Bien, revisando la literatura, sí que la capsulorhexis o capsulotomía es un paso crítico en la catarata convencional, según el tamaño, el centrado o si hay alguna complicación intraoperatoria nos puede comprometer nuestros resultados quirúrgicos. Aquí sí que puede haber una diferencia entre lo que es el láser de femtosegundo y la cirugía convencional. Es decir, sí que está descrito, sí que está publicado que las capsulotomías realizadas con femtosegundo son más precisas, más redondas, más reproducibles. Es decir, el tamaño, la forma, la regularidad, el centrado, la predictividad o la reproductividad de la misma parece ser que es mayor si la realiza el láser con una serie de medidas que si la realizamos nosotros. Es decir, nuestras manos tienen una variabilidad mayor que el láser. Bueno, ¿eso en qué se traduce? Pues se traduce en que, según dice la literatura, hay una mayor superposición de los 360 grados de la óptica de la LIO sobre la cápsula, que parece ser que el centrado de la lente en el postoperatorio es más estable y es más constante en el tiempo. Hay estudios que dicen que también la fibrosis capsular, al estar más centrado, es más simétrica y uniforme. Bueno, como todos sabéis, el tamaño importa. Es decir, las capsulotomías con un diámetro pequeño están más expuestas a tener mayor fibrosis. La lente, sobre todo los diseños de plato, se nos puede mover en sentido antero-posterior. Dependiendo de la fuerza de contracción del seco capsular, nos puede descentrar la lente. O si el diámetro es grande, la lente se nos puede descentrar el postoperatorio inmediato, puede haber un tilt, la lente se nos inclina o nos opacifique antes la cápsula posterior. Bueno, entonces, si hay una diferencia en el tamaño, si hay una diferencia en el centrado, la lente está centrada sobre cápsula, porque muchas veces, como todos sabéis, la midriasis es un poco irregular y si la centras sobre, si tú te fijas en lo que es el diámetro pupilar, tú mismo la puedes hacer descentrada, hace que la lente a posteriori quede más centrada. Pues bueno. ¿Consecuencias de todo esto? Pues lo que dicen los estudios es que sí que va a poder un mayor centrado en las cataratas o cuando la capsulotomía está hecha con el fentofaco versus manual, puede haber un menor tilt de la lente, la contracción es más simétrica y uniforme y por tanto eso en qué se traduce, pues en que los resultados son más predecibles. Además, si la lente se descentra, sabéis todos que si se descentra y nos queda lo que es el borde nasal al descubierto, hay mayor riesgo de fotopsias negativas. Por lo tanto, vuelvo a lo mismo, importa el centrado. En cuanto al tilt, como todos sabéis, o está descrito que cuando ya hay un tilt mayor de 5 grados, está descrito que empeora la calidad visual, aumentan las aberraciones tipo coma y, por tanto, disminuye la calidad visual. A su vez, también hay descritos cambios refractivos con esto. Como os decía anteriormente, descentrados mayores de 0,4 0,5 según el autor, hacen que una lente asférica pierda las ventajas sobre una lente esférica. Por tanto, resumiendo en todo esto, si tú tienes un buen centrado de la lente, a lo cual los estudios dicen que el femtofaco sí que nos ayuda, no empeora tanto la calidad visual, tienes menos riesgo de que tengas cambios en la refracción postoperatoria, induces menos astigmatismo
También hay menos riesgo de que haya algún cambio en la esfera, menos reflejos, halos e induces menos aberraciones de alto orden. Así, con el femto induces menos descentrado horizontal y total de la lente, es lo que dicen los estudios, hay menos tilt y mantienes la posición adecuada de la lente. También dicen los estudios que la profundidad de cámara anterior se mantiene más constante y, por tanto, a largo plazo te aseguras que la estabilidad refractiva sea mayor. Cambiando de tercio, te decían que, al principio, leyendo la literatura, el femtofaco parecía que aportaba una ventaja sobre las incisiones hechas o realizadas manualmente. Es decir, los estudios decían, o las plataformas nos decían que las dimensiones eran similares, que alterabas menos la DCMED, que tenías una arquitectura mucho más precisa, que perdías, se sellaban mejor, eran más reproducibles y eran más estables en el tiempo. Bueno, revisando la literatura, no hay diferencias en el SIA, no hay variabilidad. Es decir, no induces menos aberraciones, es decir, no hay diferencias estadísticamente significativas entre las realizadas con el femto y las realizadas manuales. De hecho, en alguna que otra plataforma yo diría que incluso son peores las del femtofaco que las manuales. Por tanto, no hay diferencias en cuanto a incisiones entre lo que es el femto y lo que es la cirugía convencional. Y nada más. Espero haberme ajustado el tiempo. ¿Alguna pregunta para el doctor Pastor? Doctor Alfonso. Más que pregunta, felicitarte, porque realmente nosotros estamos trabajando precisamente lo que tú estabas comentando, el saco capsular. O sea, yo creo que el femtosegundo te abre la mente a algo que ya sabíamos, que era el control del saco capsular. Controlar la opacificación, el tipo de opacificación que vas a tener, evitar los contactos con la cápsula anterior y con la cápsula posterior. O sea, el hecho de la capsulotomía, más que sea centrada, es que te abre un campo de trabajo y de estudio del saco capsular que te lo permite si haces una capsuloresis perfecta. Entonces yo creo que la primera vez que veo esta orientación claramente a decir voy a mejorar el saco y mejorando el saco capsular voy a obtener mejor calidad visual, lógico, ¿no? Entonces por eso yo creo que el láser de femtosegundo es fundamental y lo has expuesto muy bien. Muchas gracias, Francisco. Por último vamos a presentar al doctor Salgado, que nos va a hablar sobre la importancia de la visión binocular en la calidad visual tras implantación de lentes mono y multifocales. Cuando quieras, José. Muy buenos días. Tenemos aquí los tópicos que vamos a hablar en esta charla. Primero una breve descripción del aparato, después los diferentes estudios que tenemos en curso y algunos ya realizados anteriormente. Así tenemos un equipo, el LDA, que fue desarrollado en la Universidad de Minho, que se realiza en una sala oscura a 2 metros de distancia, evalúa los 10 grados centrales y demora cerca de 1 a 1 minuto y medio por cada ojo. La caracterización radiométrica de este aparato fue publicada hace 3 años en Journal of Modern Optics. Y tenemos aquí algunas de las métricas evaluadas con el aparato. Tenemos parámetros de forma y tamaño, parámetros que nos permiten evaluar la localización y parámetros de regularidad. Los más importantes desde el punto de vista cuantitativo son el DI, el índice de distorsión luminosa y el mejor círculo de referencia. Aquí tenemos como surge en la pantalla con las características cuantitativas en grados y en milímetros. Aquí también. Y las características de distribución están, aquí se pueden ver el índice de distorsión luminosa va aumentando con la edad. También hay una buena relación con el grado de catarata y también una buena relación con la sensibilidad al contraste. Todo esto ya está cuantificado y bien determinado. Los resultados que tenemos previos comparando casos de catarata, casos de pacientes pseudofáquicos y presbitas, y vemos que la distorsión luminosa es mucho más elevada con los pacientes antes de la cirugía, de los pacientes con catarata, pero la distorsión luminosa es muy similar después de la cirugía de catarata con lo que se pasa con los presbitas. No hay diferencia significativa entre estos 2 grupos. Un aspecto interesante es que es muy sensible el índice de distorsión luminosa a pequeños grados de astigmatismo. Aquí tenemos
con lentes con astigmatismo prácticamente nulo y con astigmatismo pequeño tenemos diferencias significativas que nos son dadas por el aparato. Los primeros datos de la sumación binocular fueron presentados por nosotros en 2014 en el ESCRES y encontramos, cuando evaluamos los diferentes índices con el ojo derecho y el ojo izquierdo, tuvimos una disminución clara del índice de distorsión luminosa y del mejor círculo de referencia en una evaluación binocular. También publicamos, cuando combinamos, estudiamos la lente Technics monofocal con la T-LISA y la T-LISA tórica, encontramos, aquí es la población estudiada en este trabajo, encontramos claramente una disminución cuando teníamos la media de los dos ojos y una evaluación binocular para los tres grupos, claramente una disminución marcada de la distorsión luminosa. Más recientemente tenemos aquí un estudio de Filomena y colaboradores que tenemos que con las lentes tóricas Precision y con la Fine Vision tórica también se encontró claramente una disminución en la evaluación binocular cuando comparada con la media de la evaluación de los dos ojos. Estamos ahora envolvidos en un estudio multicéntrico que está haciendo parte de una tesis doctoral en Portugal y que estamos evaluando lo que se pasa con el cristalino claro. Y tenemos el baseline antes de la cirugía, 1 mes y 3 meses después de la cirugía y vemos claramente que la evaluación binocular es mucho menor la alteración de la distorsión luminosa en evaluación binocular y después tenemos una estabilización temporal, o sea, a 1 mes y a 3 meses tenemos claramente una disminución binocular y una manutención de la distorsión luminosa. Así, podemos de alguna forma concluir que se trata de un dispositivo experimental que nos permite obtener una representación gráfica y parámetros numéricos, una evaluación cualitativa y cuantitativa clara de los fenómenos de distorsión luminosa en menos de 1 minuto por ojo. Este aparato es sensible a la presencia del astigmatismo residual, aunque sea de bajo grado, y la atenuación binocular de la distorsión luminosa puede contribuir para el proceso de adaptación en pacientes con implantes de lentes bifocales y trifocales, a pesar de los elevados valores monoculares comparados con las lentes monofocales. Y también, en el final, encontramos que no hay diferencias significativas en la distorsión luminosa durante 3 meses de seguimiento tras la cirugía de cristalino claro. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta al doctor Salgado? Yo solamente quería comentarte, José, muy interesante la atenuación binocular. Es decir, que sabíamos que había la sumación binocular en la sensibilidad de contraste y las agudezas visuales, pero esto nos da que parecía al revés, ¿no? Que la distorsión luminosa se podía duplicar y, en cambio, hay demuestras que es menor. O sea, eso está... Solo un pequeño comentario, no directamente con mi presentación, pero lo que comentaba hace un poquito atrás Alfredo, que es todos estos exámenes son muy importantes, pero yo pienso que más importante do que todos los exámenes es evaluar al paciente antes de la cirugía. La mayoría de las complicaciones que vamos a tener de pacientes que no están satisfechos no es siempre la calidad, porque los números son importantes, pero no es todo. Lo más importante es evaluar al paciente, el perfil psicológico del paciente, para mí pienso que es muy importante y tal vez lo más importante. Doctor Alfonso. ¿Sistema antes de la cirugía? Para saber si el grado de catarata puede hacer que... Sí, hemos probado, pero lo que estamos haciendo ahora, este último estudio, tal vez no pude explicar bien, el baseline es exactamente antes de la cirugía. Y lo que intentamos saber es tal vez el perfil de la distorsión antes y saber lo que sucede después. Es una forma de también pensar lo que es el paciente ideal para la cirugía, o por lo menos teóricamente. Bueno, pues sin más preguntas, lo primero agradecer a los ponentes por vuestras maravillosas presentaciones. Disculpad, doctor Pastor, Joaquín, por poco tiempo no ha podido haber tiempo a debate. Gracias, por supuesto, doctor Salgado, doctor Castillo, por moderar. A vosotros por venir y el año que viene prometemos traer más y mejor.